Este es el sermón correspondiente al Día del Señor, noviembre 3 de 2019, en la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, titulado El Rey denuncia a los fariseos, y basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo en su favor. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlos. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias y grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Amado Señor y buen Redentor, aquí estamos con los ojos abiertos y los oídos despiertos para que tú hables tu santa voz a tu iglesia. Señor, comunica hoy tu palabra a tu pueblo, y usa a tu siervo para que sea fiel a la predicación, a la exposición de tu palabra, Señor. En medio de mi incapacidad, en medio de mi insuficiencia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es el Señor quien me da las fuerzas para predicar rectamente el Evangelio, para que la iglesia sea edificada y para que los que no han creído crean por la predicación de la palabra de Dios. Señor, que esta predicación exalte tu nombre en lo sumo. Bendito seas por siempre en tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén y amén. El muy reconocido gobernante Mahatma Gandhi, llamado el libertador de la India, y que fue el padre de la resistencia civil no violenta, un método político de rebelión, en cierta ocasión dijo la siguiente frase: yo hubiese sido cristiano de no haber sido por los cristianos. Una frecuente crítica de las gentes contra los cristianos es su incoherencia de vida. Una cosa predican y otra cosa es lo que viven. Y el texto que hoy nos ocupa nos enseña la forma como el Señor Jesús abordó esta situación con sus discípulos. Vamos a continuar con nuestra secuencia de estudios sobre el Evangelio de Mateo. Y a pesar de que estamos entrando en el capítulo 23 y vemos un título allí que marca una división entre lo que veníamos estudiando y lo que vamos a estudiar hoy, debo decir que la frase con que comienza, o sea, el versículo 1 del capítulo 23, que dice: después de esto Jesús dijo a la gente, a sus discípulos, nos indica que el relato que a continuación nos da el apóstol Mateo es continuidad de lo que él venía hablando en los capítulos 21 y 22. O sea, el Señor Jesús estando en el templo. Vamos a recordar un poquito el contexto. El Señor Jesús estaba en el templo. El Señor Jesús había venido a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, la última fiesta de la Pascua. Era el tiempo en que él iba a ser sacrificado. Hace su entrada triunfal, la gente lo recibe, lo exalta, dice: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Al otro día él va al templo, expulsa a los mercaderes de la fe, sana a los enfermos, y recibe la adoración de los niños. Pero los principales del tiempo, los fariseos y los escribas, lo increpan. Le dicen: ¿con qué autoridad estás haciendo esto? El Señor Jesús le responde mediante parábolas, ante lo cual ellos se oponen o le refutan o le molestan o increpan
con trampas, ¿sí? Le ponen 3 trampas, a las cuales el Señor Jesús le responde con gran sabiduría y los deja calladitos. Ellos no tienen palabras como poder responderle, refutarle a lo que el Señor venía hablando. Entonces se produce un silencio, y es justamente lo que el Señor Jesús, lo que el apóstol Mateo comienza diciendo. Después de esto, Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos, ¿después de qué? Después de todo el barullo que se había formado, los fariseos y los saduceos se quedaron callados, pero él sigue en el templo, estaban sus discípulos, y había mucha gente expectante, había muchos espectadores, porque esto se había vuelto, como era la semana de la Pascua, la gente estaba en el templo y estaban viendo esa contienda entre los fariseos y el Señor Jesús, y algunos de ellos tenían temor reverente de Dios y estaban esperando al Mesías, habían visto en Jesús al Mesías, habían visto la obra mesiánica de Jesús. Pero también habían otros que estaban del lado de las conveniencias por los fariseos, porque ellos les daba estatus, ellos les daba posición económica y social, y les daba estabilidad política. Entonces allí había, toda la gente estaba expectante a ver qué pasó. El Señor Jesús los deja callados, y en medio de ese silencio el Señor Jesús comienza un discurso en el cual Él acusa, expone a los fariseos, aquellos que le venían molestando, aquellos que venían persiguiéndole. Él se para y les acusa. Ahora, no es una retaliación, no podríamos pensar, es que es una retaliación del Señor Jesús, es como él se quiere sacar la espinita. No, ni mucho menos lo pensemos así. El Señor Jesús lo que está haciendo es confrontar a los fariseos con su pecado. Y no hay mayor bien para un pecador que ser confrontado con su pecado. ¿Por qué? El Señor lo dice: si tú vieras a que tu hermano pecare contra ti, ve a tu hermano y hazle saber de su pecado. Nosotros estamos llamados a confrontar al pecador con su pecado. Ahora, el Señor nos dice que vamos a apabullar, a pisotear al pecador con su pecado. No, pero nosotros tenemos el deber de confrontar al pecador con su pecado. Y el Señor Jesús confronta a los fariseos con su pecado, con su hipocresía. ¿Para qué? ¿Para qué los confronta? Pues para que ellos vengan al arrepentimiento, para que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Y a la vez que el Señor confronta a los fariseos con su pecado, Él también le hace una advertencia a los discípulos, les da una gran lección. Y esa lección podemos resumirla en el versículo 3. Así que ustedes deben obedecerlo y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. La lección era: no sean como los fariseos, que son incoherentes entre su predicación y su forma de vida. El cristiano vive lo que predica. Mis discípulos viven lo que predican. Creo que ese es un problema que está viviendo la iglesia moderna. Somos tan lindos en la iglesia el domingo, somos tan diferentes por fuera en semana. Debemos ser coherentes, hermanos, vivir lo que predicamos el domingo. Ahora dirán: pero al pastor es el que predica, no, es que la predicación no es solamente la exposición de la palabra. La predicación es la fe que tú tienes. ¿Cuál es tu predicación? ¿Cuál es la fe que tú guardas en tu corazón? ¿Qué es lo que tú predicas como tu fe? Que Cristo es el Señor, que Jesús es el Rey de tu vida, que Él se levantó de los muertos para salvarte y darte la vida eterna, que Él te transformó radicalmente de un pecador a un santo, que Él te transformó de muerte a vida. A vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados os ha dado vida. Pero
predicamos, eso lo hablamos de lengua para afuera, pero lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Ayer hablaba con mi esposa y le dije: mi amor, yo tengo que pedirte perdón, porque el jueves cometí un pecado contigo, un pecado contra Dios y contra ti. El jueves tengo el privilegio de enseñar en la iglesia de San Diego, la iglesia Ríos de Agua Viva. Ellos tienen ese día su culto de oración. Era 31 de octubre, iba a enseñar sobre el Halloween, su significado, su situación, qué es el daño que hace. Y resulta que como estaba también la manifestación, tomamos un transporte desde muy temprano. Nosotros nos fuimos algo temprano para llegar allá a tiempo. Y a las 7 de la noche nos tomó un taco allá por el lado del Éxito de Colombia. Y 7:30 y nada, no se movía, y los manifestantes por allí gritando, la gente, y el bus ahí parado, y empiezo yo a desesperarme, y a mirar el reloj, y a desesperarme. ¿Por qué no dice esto? ¿Pero por qué? Y empecé a condenarme, quizás también a condenar a mi esposa. Mi esposa me dijo: hay que orar. Yo no le oí, por mi afán. ¿Saben una cosa? En un momento dado, el Señor abrió el camino, y empezamos, salió el bus, y estuve a las 8 en punto en la entrada de la iglesia. A las 8 en punto. El Señor le dio una cachetada. Yo soy un hombre de fe, yo predico la fe. Cuando hay un problema debes orar. Y le digo: hermanos, ustedes tienen que orar, tienen que ir a la palabra. ¿Y yo qué hice? Todo lo contrario. Fui un fariseo. Y frecuentemente en nuestra vida somos fariseos, hermanos. Predicamos, pero no actuamos conforme a nuestra predicación. Y creo que esto nos tiene que hablar a todos nosotros, porque en una u otra forma, en una medida o en otra medida, somos así. Entonces el Señor denuncia a los fariseos, porque Dios aborrece el fariseísmo religioso. Y la primera parte, y la denuncia, él tiene 3 partes. La primera es una denuncia sobre el carácter de los fariseos, hasta el versículo 12. Luego de ahí en adelante vienen los ayes contra los fariseos, y luego viene el ay sobre Jerusalén. Ya pasa a una dimensión un poco más grande. Hoy vamos a ver la denuncia que el Señor hace acerca del carácter de los fariseos, y lo vamos a contemplar en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la responsabilidad de los fariseos. En segundo lugar, vamos a ver la actitud de los fariseos, y en tercer lugar vamos a ver el contraste de los discípulos de Jesús con los fariseos. Tenemos pues lo que nos dice el texto, el Señor, en primer lugar, acerca de la responsabilidad de los fariseos. Versículo 2. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. El Señor comienza su denuncia advirtiendo la responsabilidad de los fariseos. ¿Por qué los fariseos eran dignos de condenación? Porque estaban incumpliendo su responsabilidad, porque estaban fallando ante su responsabilidad. Los fariseos tenían una responsabilidad. ¿Cuál era? Nos dice el texto: interpretar la ley. Para ello habían sido instruidos. Su oficio era enseñar la palabra tal y como la habían recibido de sus autores, dando a conocerle al pueblo la voluntad de Dios. Y en cierta forma ellos lo hacían bien, al punto de que el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes deben hacer lo que ellos dicen. Los fariseos eran estrictos en las normas. Se esforzaban para que las gentes cumplieran la ley. Y esto en sí no está mal. Pienso que en la iglesia de nuestros tiempos se necesitan hombres más severos con la palabra. Se necesitan hombres que sean más estrictos con la palabra, en su estudio, en su preparación, en su predicación, pero también en su acción. Los fariseos estudiaban bien la palabra y se esperaban en interpretarla.
Pero lo que les faltaba era que ellos interpretaran las escrituras enfocados en la ley, en la norma. Ellos querían ser moralmente aprobados por Dios cumpliendo la ley, y ellos conducían al pueblo a ser moralmente aprobados por Dios cumpliendo la ley, pero no presentaban, o habían olvidado desde hacía muchos años, desde los profetas habían olvidado la esperanza mesiánica. Los fariseos eran juiciosos en sus estudios de la palabra, ellos no eran ignorantes. La gran mayoría de ellos habían hecho estudios teológicos y eran profundos conocedores de la ley, y eso hacía que en muchas ocasiones los llamaran para juzgar asuntos civiles. ¿Por qué? Porque ellos conocían la escritura y decían qué decía Dios acerca de los asuntos civiles. Entonces ellos eran como jueces. El problema de los fariseos era que habían cambiado la interpretación correcta de la palabra. ¿Cuál es la interpretación correcta de la palabra? ¿Cuál es el principio interpretativo de la palabra? El principio interpretativo de la palabra es: solamente la palabra de Dios puede explicar la palabra de Dios. Cuando nosotros le añadimos a la palabra de Dios, estamos desajustando, estamos dañando, pervirtiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios solo puede ser entendida por la palabra de Dios. Mi oficio como pastor no es interpretar la palabra de Dios. La palabra de Dios ya está interpretada. Mi oficio como pastor y predicador es buscar en la palabra de Dios lo que explica la palabra de Dios. ¿Qué significado tiene eso? Ahora, ellos habían cambiado la interpretación correcta emanada de la misma palabra para imponer normas tradicionales de los ancianos, y esto les condujo a terribles errores doctrinales y a abusos. Era responsabilidad de los fariseos y maestros de la ley descubrir, develar la venida del Mesías. Su academia teológica tenía que apuntar a ese fin. Esa era la promesa que el Señor les había dado desde Génesis 3:15. Ellos tenían que apuntarlo todo a la venida del Mesías, porque esa era la esperanza de Israel. De hecho, en los Salmos dice: la esperanza de Israel. Pero ellos se enfrascaron en estudiar las leyes normativas y en discutir las interpretaciones, a tal punto que llegaron a tener enfrente al Mesías y lo desconocieron, lo rechazaron, lo injuriaron, lo persiguieron, y ya estaban a punto de matarlo. Entonces el Señor les desenmascara, les acusa por esto, y el Señor les dice, les evidencia ante sus discípulos y ante las multitudes en dónde estaba su grave error. El problema de ellos no era su teología, el problema de ellos no era su predicación, el problema de ellos no era su fe, en eso estaban correctos. El problema de ellos estaba en su actitud, porque su actitud era todo lo contrario de la fe que predicaban. El Señor dice en segunda parte del versículo 3: ellos no practican lo que predican. ¿Cómo no practican lo que predican? Miren, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Versículo 5: todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueven por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. El Señor nos habla allí, en segundo lugar, respecto de los fariseos, sobre su actitud, sobre su carácter. Tanto conocimiento sin piedad y sin práctica le llena de orgullo. Y eso lo estamos viendo en la iglesia reformada del siglo XXI. Gente que sabe mucho de Biblia, pero que no practican lo que saben de la Biblia.
El caso contrario es los que pretenden practicar una fe sin conocer de la Biblia también caen en error. Es necesario guardar el equilibrio entre los dos. Conocer la Biblia para practicarla. ¿Amén? Conocer la Biblia para practicarla. Conocer la teología para llevarla a la práctica. Esa es como los tres elementos de la teología. La teología consta de tres elementos: la ortodoxia, que es la correcta enseñanza; la ortopraxis, que es la correcta práctica; y la ortopatía, que es la correcta emoción o expresión de esa enseñanza que está viviendo. Ahora, aquellos fariseos se hayan convertido en unos religiosos de atar con grandes conocimientos teológicos, pero sin piedad y sin práctica. Y eso les lleva a vivir en orgullo una vida contraria a lo que predicaban. Veamos cómo el Señor lo dice. Dice: atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlos. Eran especialistas en imponer normas difíciles de cumplir, como el comportamiento en el día de reposo. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? ¿A qué hora comienza y a qué hora termina? Límites. O las formas ritualistas de la piedad. Por ejemplo, imponían ayunos extremos. Había que ayunar 2 y 3 días por semana. Y limosnas impuestas. Es que tienen que pagar el impuesto del templo, tienen que pagar el impuesto de aquello, tienen que pagar el impuesto del otro, el diezmo de lo demás. Sin embargo, ellos también eran especialistas en hacer leyes que los eximieran a ellos de esas cargas tan pesadas que les imponían al pueblo. Y hay varios ejemplos en la Biblia. Entonces, hoy en día también encontramos pastores que ponen cargas pesadas a su ley. Les imponen leyes: es que usted tiene que estar aquí, tiene que hacer esto, usted tiene que hacer el ayuno, usted tiene que participar de esto, y tienen a la gente embolatada 8 días a la semana. Todos los días tienen que estar allá para poderlos tener, manipular y succionar. Esto es contrario a lo que dice la palabra. Ahora, luego sigue diciendo: todo lo hacen para que la gente lo vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas como las vistosas. En su falta de carácter, el Señor les muestra, en su falta de carácter de los fariseos, el Señor les muestra que ellos eran vanagloriosos. Aparte de su falta de carácter, era la vanagloria. Se vestían ostentosamente. Allí donde dice usan filacterias grandes, las filacterias eran ¿cómo se llamaría? Unos oblitos, unas reliquias que tenían ellos, se las colgaban al cuello, en donde tenían algunos textos de la Biblia, y ellos las sacaban. Entonces ellos usaban filacterias grandes para que la gente viera que ellos eran muy piadosos, y ellos se amarraban unas cintas al brazo. Esas cintas eran dadas para que ellos recordaran la ley de Dios. Entonces ellos compraban de la cinta más ancha y se lo enrollaban para que la gente se diera cuenta de que ellos eran muy piadosos y que siempre se acordaban de la ley de Dios. Ellos tenían una vanagloria, se vestían ostentosamente, usaban borlas muy vistosas para que la gente los viera. ¡Ay, cómo son de piadosos, cómo son de santos! La gente, al ver personas así, les rendía pleitesía, como hoy lo hacen con muchos pastores y curitas. Hay casos tan tremendos que, por ejemplo, en esos encuentros, en esas actividades que hacen, el pastor no mueve un dedo, y hay un séquito de sirvientes que le llevan al pastor y a la pastora la comida, el mejor plato. ¿Sí? Doble presa, triple si es posible, y le sirven y hasta le limpian el hocico, hoy en día hay
supuestamente pastores en el púlpito que tienen su escudero, y entonces ellos toman al escudero y el escudero viene y le limpia la frente. Vamos a ver si algún día imponemos esa norma aquí en la iglesia, que para ser diácono o para ser líder tiene que venir y limpiarle la frente al pastor, que suda mucho. Hermanos, eso está pasando en la iglesia, sin decir que los pastores demandan ofrendas especiales para ellos. La gente le tiene que rendir pleitesía. Eso era lo que hacían aquellos fariseos. En el versículo 6 dice: se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Eran supremamente orgullosos, querían ser invitados de honor en toda celebración, y se peleaban, dice, se mueren por el lugar de honor. Se daban codazo limpio para ocupar las primeras bancas en la sinagoga. Ay, eso hiciéramos aquí en la iglesia, todos están atrás. Me gustaría que se dieran codazos para ocupar las primeras bancas. Hermanos, a ellos les gustaba buscar esa posición y sentirse superiores a otros. Querían que se les rindiera honor por su nivel social, religioso, intelectual. Les gustaba mucho que las gentes los saludaran en las calles. Entre más gente los saludara, eran más reputados, eran más importantes. Estas actitudes eran hipócritas y eran repudiables, y la gran mayoría de la gente aborrecía esto. Por eso el Señor Jesús toma voz y lo denuncia públicamente. Lo que el Señor les está diciendo: los fariseos pueden hablar de ser siervos del Señor, pero la realidad que ese no es el prototipo del siervo del Señor. Entonces el Señor les hace un contraste. Llama a sus discípulos y le dice: así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Y aquí el Señor no estaba dando libertad para que ellos hicieran, o no los estaba sometiendo a un señorío para que los fariseos, para que ellos hicieran todo lo que los fariseos decían, aunque fuera pecado, aunque estuviera en contra. No. Él les estaba diciendo: la gran mayoría de enseñanzas que ellos tienen son buenas y hay que obedecerlas, provienen de Moisés y hay que hacerlas, pero no hagan como ellos hacen. Versículo 8 dice: no permitan que ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre, y él es el cielo. Ni permitan que lo llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante de ustedes será siervo de los demás, porque el que así mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseísmo había alcanzado los extremos de la vanidad humana, a tal punto que era comparado con la mundanalidad imperante en la época. Nada que ver con la humildad de siervos como Moisés, de quienes ellos se decían eran representantes y herederos de proclamar la ley de Dios. Nada que ver con siervos como Josué, Samuel, David, Elías, hombres que se humillaron ante Dios y vivieron vidas simples. Jesús llama a sus discípulos y les habla sobre el cristianismo como antítesis del fariseísmo, como lo contrario al fariseísmo. La insignia del cristiano debe ser la humildad y el servicio a su prójimo. En primer lugar, deben ser sumisos a la palabra de Dios. Debemos ser obedientes a sus mandatos. Debemos estar exentos de orgullo y debemos renunciar al renombre y a las altas posiciones, porque éstas corrompen la buena doctrina del cristianismo. El cristiano está llamado a ser simple, sencillo. El Señor dice: ser humildes, ser mansos, como palomas. Ningún cristiano, ninguno de los discípulos del Señor puede considerarse superior a otros, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12. No podemos sentirnos superior a otros. No hay ningún cristiano que sea superior a otro. La iglesia no está dividida en clero y pueblo,
entre pastores y asistentes a la iglesia. No, todos somos siervos del Señor. Ninguno se puede considerar mayor. El Señor dice que somos hijos del mismo Padre. Mira que a los fariseos les fascinaba, les enorgullecía que la gente viniera y les besara la mano y les dijera, Padre, que lo consintieran como Padre espiritual. Es que tú eres mi Padre espiritual. Y hay pastores que se enorgullecen de esto y dicen, estos son mis hijos espirituales. Ustedes no son mis hijos espirituales, hermanos. Ustedes son mis hermanos. Somos hijos espirituales de Dios, hijos del Espíritu Santo. Pero yo no he hecho nada para que ustedes sean mis hijos espirituales. Pero los fariseos les gustaba eso. El Señor dice, no llamen Padre a nadie. No le den ese honor a ningún hombre, porque Padre tenemos a uno solo, nuestro Padre que está en los cielos. Ninguno debería sentirse superior, porque todos somos redimidos por el mismo Mesías. Esto quiere decir que si somos redimidos es porque fuimos pecadores. Entonces, ningún pecador puede ser superior a otro pecador. No más que una manada de pecadores corruptos. Eso fuimos. Y la misma sangre que redimió a uno, redimió al otro. Es la misma sangre. No hay ningún valor mayor. No hay ninguno que sea más santo. Yo no soy más santo que ninguno de ustedes. ¿Por qué no soy más santo que ninguno de ustedes? Hermano, porque la sangre de Cristo que me santificó es la misma que me santificó a mí, te ha santificado a ti. Nadie es más santo que tú. No hay por qué jactarse. El Espíritu Santo es el mismo. Yo no tengo un mayor Espíritu Santo que el que tú tienes. Lo que pasa es que tú obras en el Espíritu de una forma menor porque no has tenido la misma fe. Esto es una convocatoria para que tú vengas a la misma fe, pero el Espíritu Santo es el mismo. En algunas ocasiones personas indoctas han venido a mí y me dicen, pastor, óreme, porque usted está más cerquita de Dios. Yo no estoy más cerquita de Dios. Estoy a la misma distancia de Dios que tú. Porque nosotros tenemos una distancia de Dios. ¿Cuál es? Cristo Jesús. Yo no estoy más cerquita de Dios. Cristo Jesús está cercano a mí, Él está conmigo, pero también está contigo. No hay nadie superior. El marido no es superior a la mujer, el griego no es superior al judío, el amo no es superior al esclavo, eso lo dice el Señor. No hay nadie superior en la iglesia. Nadie se crea superior en esta iglesia. No hay nada que pueda hacer un creyente para ser superior. Ahora, de nuevo el Señor recarga a sus discípulos la importancia de la humildad y el servicio. Ya lo había dicho en otros textos. Para Mateo 19, Mateo 16, había hablado de la humildad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cuando Él pone el ejemplo de que quién es mayor en el reino de los cielos? Y Él trae un niño, el que se haga como un niño, ese es mayor en el reino de los cielos. El Señor Jesús recalca a sus discípulos la importancia de la humildad del servicio. El reino de Dios es contramundum, es contrario al mundo, es antítesis del mundo. Por tanto, como en el mundo, el valor más importante es lograr posición, tener buena economía, no importa cómo, en el reino de Dios es servir, es ser humilde. El Señor dice que el mayor en el reino de los cielos es el que sirve. Versículo 11, el más importante entre ustedes será siervo de los demás. La pregunta es, en esta iglesia, ¿quién es el más importante? ¿Por qué? Porque Él fue siervo de nosotros. Él dice que se hizo hombre y como hombre tomó la forma de siervo. Como siervo fue a la cruz. Por eso Él es el más importante, porque Él es el prototipo, Él es el modelo y Él es el principal de los siervos. Y lo que nosotros debemos preocuparnos es ser como Cristo, porque Él es el importante. Amén. Hermanos, en la iglesia el valor más importante en el reino es el de servir.
y el más alto representante es Cristo. Ninguno que se diga cristiano ha de esperar reconocimiento del mundo. Por el contrario, el mundo nos aborrece porque el mundo aborreció a nuestro Señor. Por eso no debemos anhelar las cosas del mundo. ¿A qué conclusión hemos de llegar al estudiar este texto? Los fariseos habían llegado al colmo de la vanidad religiosa y su vida era contraria a lo que predica la fe en Dios. Por esta razón, Cristo los acusa ante sus discípulos y ante la multitud de espectadores, para que aquellos juzguen lo que es correcto y lo que es incorrecto, para que decidan a quién deben seguir, si a los fariseos con su hipocresía o al Mesías genuino, que muy pronto iba a ser crucificado. Este pasaje está lleno de la gracia de Cristo. Por una parte, evidencia el pecado farisaico para que ellos se arrepientan y vengan a la luz. Pero por otra parte, alienta a los discípulos del Evangelio para que sean genuinos y no vivan vidas incoherentes. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar? Hermanos, siempre la palabra de Dios nos convoca a hacer un examen de nuestra conciencia. Y en este examen debes preguntar: ¿cómo es tu vida cristiana? ¿Tienes coherencia entre lo que predicas, entre lo que crees y lo que vives? Vivimos en un mundo extremadamente arrogante, y lo peor es que el cristianismo moderno es arrogante. Vive vidas contrarias a lo que predica el verdadero evangelio. Entonces hoy Cristo te llama a la arrepentimiento. Examina. Exponte ante el Señor. El Señor mismo dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Que tu vida como cristiano no sea contraria a lo que predicas. Vive lo que predicas. Ese es tu reto, ese es el llamado para ti. Vive cada día como la Biblia dice que debe vivir un cristiano: en humildad, en servicio. Aquel servicio del cual nos dio ejemplo el Señor Jesús, aquel servicio del cual nos ha dado ejemplo los santos siervos del Señor durante los 1000 años de historia. ¿Saben una cosa? Cuando la iglesia se apartó de la palabra y vinieron 1000 años de oscurantismo, aquel entero se enorgulleció. Infortunadamente hoy día, 500 años después de la Reforma, muchos clérigos se están enorgulleciendo, envileciendo por ganar reconocimiento humano. El Señor te dice: vive una vida coherente. El Señor te reta: no solo hables del Evangelio, vive el Evangelio. Dios aborrece el orgullo. El orgullo es la principal causa del pecado desde Génesis 3. Y hoy el Señor te advierte: si permites que el orgullo reine en tu vida, si te crees superior a tu prójimo, si pretendes imponerte a tu hermano, el Señor te advierte: vendrá tiempo de humillación para ti. Versículo 12: porque el que a sí mismo se enaltece será humillado. Pero si eres humilde ante Dios y ante los hombres, como esa identidad que Cristo pone en ti, es que es un asunto de identidad. Cuando Cristo, que es el más humilde de todos los hombres, el más siervo de todos los hombres, nuestro ejemplo a seguir, viene a nuestras vidas, Él nos da esa su identidad, y empezamos a vivir en una identidad de humildad y de servicio. Si tú eres humilde ante Dios y ante los hombres, como Cristo es humilde, Él te promete que a su debido tiempo serás exaltado. Versículo 12: y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo serás enaltecido? Serás enaltecido con una gloria que nadie te podrá arrebatar. La gloria de estar con Él. Amados hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de ser la antítesis del fariseísmo. Que el Señor reprenda a su iglesia cuando su iglesia quiera ser farisaica. Que nuestra vida sea coherente.
predicamos y actuamos conforme a nuestra predicación. El Señor tenga misericordia de su iglesia. Nuestro buen Dios, Rey y Padre, aquí estamos ante tu palabra exhortados. Ten misericordia de nosotros y produce en nosotros transformación de vida. Estamos viviendo un mundo que nos llama al orgullo, a la vanidad, a la vanagloria, a la autoexaltación, a la desobediencia a la palabra. Hoy en día el ser humilde es para viles, es despreciable ser humilde. Nadie quiere hacer oficios humildes, nadie quiere tener vida humilde. Todos quieren vidas arrogantes, vidas superiores a los de los demás, y la iglesia no es ajena a ello. Cuando nos encontramos con un hermano nos pregunta: ¿y cuál es tu iglesia? Nuestra iglesia Ríos de Gracia, una pequeñita iglesia en Robledo. Mi iglesia es una gran iglesia en el centro, o en los Laureles, o en el Poblado, o en San Diego. Una gran iglesia con mucha gente, con grandes músicos e instrumentos, con luces. Nuestra iglesia es superior a la tuya. Orgullos. Mi santidad es superior a ti. Mi conocimiento teológico es superior a ti. Cuando alguien dice: mi conocimiento es superior al tuyo, mi santidad es superior al tuyo, ya no es superior. Se ha rebajado a lo más mínimo, porque es orgullo, y Cristo y Dios aborrece el orgullo. Señor Dios, ten misericordia de nosotros. Hemos visto en ti el modelo de humildad, el modelo de servicio, y lo que tú quieres de nosotros en cuanto a nuestra identidad para con nuestros hermanos: humildad y servicio, como tú fuiste humilde y serviste a nosotros. Ten piedad, ten compasión de nosotros, Señor, y transfórmanos por el poder de tu Espíritu Santo a tu imagen y semejanza. Y que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea una iglesia contra mundo, una iglesia contraria al fariseísmo religioso. Líbranos de orgullos y vanaglorias. Nos suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien.